Bueno, en este contexto de tanta incertidumbre, preocupación, que además venimos de una pandemia, estamos en una pandemia desde hace más de 1 año y medio, y vivimos nosotros expectantes, sin saber qué va a pasar al otro día, vivimos estresados, de alguna u otra manera. Hay gente que lo sufre más y otras menos, pero hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las hormonas del estrés, que según estudios de especialistas, aumentan el riesgo de hipertensión y eventos cardíacos. O sea, la complejidad del estrés tiene consecuencias mucho más severas. Vamos a consultar y charlar con el doctor Matías Marín. Buen día, doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Mercedes. Hola, un placer encontrarte de nuevo por acá. Ay, igualmente. Justo vamos a hablar del estrés en un momento en que el país entero está estresado, doctor. Es así. ¿Qué contexto, es así. Yo creo que después de 1 año y medio, casi 2 que va a ser de pandemia, ¿quién no está estresado? Sí, sí. Y encima mira lo que está pasando estos días. Peor todavía, ¿no? O sea que... Está todo convulsionado. Explícanos primero qué es el estrés, cómo funciona en el cuerpo y por qué tiene estas consecuencias también relacionadas a la hipertensión y al corazón. Bueno, el estrés en general, digamos, es una condición. Nosotros hablamos, hay distintos tipos de estrés, hay estrés físicos y estrés psicológicos, pero en términos generales es una condición de tensión general del organismo, digamos, donde por distintos mecanismos se activan vías hormonales que permiten al cuerpo adaptarse a distintas situaciones. A veces estas situaciones y estas adaptaciones que intenta hacer el organismo, digamos, no terminan siendo adecuadas y beneficiosas, y ahí es cuando empieza a haber un ciclo vicioso, digamos, de un mal funcionamiento o un funcionamiento no tan adecuado, donde empieza a afectar la salud de la persona. ¿Es como un mecanismo de defensa? Exactamente, es un mecanismo de defensa que tiene el organismo. Hay distintos, digamos, mecanismos de defensa, digamos, pero es exactamente eso. ¿Y no está mal tener estrés? Lo que sí está mal es que el estrés sea prolongado o no, o ya tener un... Porque uno está cansado todo el tiempo, estresado por la vida misma. Claro, no, hay distintos niveles, como quien dice, donde hay periodos que son, como te digo, de adaptación y está bien y están regulados y el cuerpo lo hace justamente como para volver a lo normal. Pero cuando eso es continuo, ya ahí empieza a haber un desequilibrio y empieza a afectar la salud de las personas. Como en el caso que comentabas recién, del tema de todo esto que uno vive, que uno tiende a estar un poco más tenso, por así decir. La presión es una de estas variables donde empieza a jugar un papel importante a veces, y que si uno no la controla, empieza a elevarse, producto del estrés y de muchos otros factores. Entonces ahí es cuando uno tiene mayor riesgo cardiovascular. Claro, mirá vos cómo se puede complicar. ¿Cómo detectamos que estamos estresados? Bueno, hace poquito han publicado en una revista científica y salió en algunos medios nacionales el tema de las hormonas del estrés que han sido medidas, cuantificadas, y en verdad siempre se supo que el estrés es un factor de riesgo para la salud de las personas, y muchas veces uno no tiene forma de poder medirlo en números, digamos, y lo toma descartando otras afecciones. Dice, bueno, esto está más condicionado por una cuestión de estrés, de ansiedad, de hábitos, digamos, y que son cosas por ahí más subjetivas. Entonces, ahora este estudio lo que hizo fue medir determinadas hormonas que se liberan en situaciones de estrés, que ya se venían utilizando, nada más que en situaciones muy especiales, por ejemplo, en el tema de la hipertensión, en aquellas personas que tienen una hipertensión severa, que no responde a los tratamientos habituales, están con varios fármacos. Ahí uno empieza a investigar estas hormonas, si están jugando un papel o no en su afección. Bueno, ahora en este estudio lo que proponen es de que se pudo demostrar estadísticamente de que cuando uno está frente a una situación de estrés, sobre todo si es prolongado, aumenta esta liberación hormonal y
pudieron hacer la trazabilidad para definir de que aquellas personas que tienen estos valores aumentados de esas hormonas en esa situación tienen 3 veces más riesgo de ser hipertenso, 9 veces más de riesgo de tener algún problema cardiovascular a futuro. Sí, doctor, ¿y cómo se trata? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se trata? El estrés. ¿El estrés o la hipertensión? El estrés, empecemos por el estrés y ya de ahí va de la mano lo demás. Bueno, el estrés está muy condicionado por factores ambientales, en términos generales, digamos, el estilo de vida de cada uno, el trabajo, el quehacer diario. Entonces, muchas veces el tratamiento del estrés termina siendo más difícil que el de las enfermedades, claro, porque es como que yo le diga a alguien que está todo el día manejando un taxi, que el solo hecho de estar manejando genera aumento de la presión. Y encima está en un embotellamiento y está más tensionado, está nervioso y todo eso genera esta liberación hormonal. Entonces, decirle a esa persona, mira, tu problema es el trabajo, tenés que dejar de trabajar. Fácil. Imposible. Claro, no es fácil decirle, deja de trabajar de esto y dedicate a otra cosa. O evitar estas situaciones en el trabajo. Entonces lleva un proceso que muchas veces se maneja entre varios especialistas. Entonces el clínico, por un lado, hace toda la valoración de la parte orgánica, el cardiólogo de la parte cardiovascular, después interviene el psicólogo, psiquiatra, en función a la necesidad de cada persona. Entonces no es tan sencillo como por ahí decirle, toma esta pastillita que con esto vas a estar bien. ¿Y hay personas más vulnerables? Hay personas como de acuerdo a la personalidad, más allá de ese contexto que vos decís, del trabajo. ¿Hay personalidades como más sensibles a eso? Hay personalidades que comúnmente se les llamaban personalidades tipo A, que son aquellas que son personas de base ya más nerviosas, claro, más ansiosas, digamos, que manejan un nivel un poquito más alto que el resto de la población, y esas personas tienden a tener enfermedades, por ejemplo, de las cardiovasculares más frecuentemente que aquellas que no. Claro. Y son justamente personas mucho más aceleradas, más nerviosas en su día a día, digamos, y encima condicionados también por una cuestión social, laboral. Bueno, hay que estar atentos entonces, ¿no? El cuerpo te hace saber que algo no está funcionando bien. Te va dando señales. Hay que aprender a escuchar al cuerpo, al organismo, para estar atento a estos cambios y no esperar a que desencadene una enfermedad. Claro, es muy silencioso todo. Por eso siempre cuando hablamos en estas entrevistas yo recalco el tema de los controles clínicos anuales, donde uno puede adelantarse muchas veces y en otras veces por lo menos llegar a tiempo. A veces no todo se puede prevenir, pero sí podemos llegar a tiempo y decir, bueno, esta persona hay que verlo más seguidito por tal motivo, o hay que hacer determinados controles para que no termine, como en la hipertensión que hablaban en este estudio. La hipertensión es una enfermedad silenciosa, no da ningún síntoma, si uno no la busca no la encuentra. Sí. Y cuando aparece en alguien que nunca se hizo un control, le apareció porque o le dio una ACV, o porque le dio un infarto, o porque tuvo problemas renales. Entonces, es necesario poder escuchar al cuerpo. A estar atentos, a tratar de relajarnos un poco, contar hasta 10, respirar profundo y tratar de cada día se le da más importancia a todo ese tipo de actividades. Claro, por eso viene, mira, el yoga y todas esas cosas que ayudan un poco a relajarse. Doctor, como siempre, un placer. Muchas gracias por ayudarnos a entender un poco más. El placer es mío, como siempre, y muchas gracias a ustedes. Abrazo. Chau. Que tengan un buen día. Hasta luego.